¿cómo van a ir? Esa parte está minada. ¡Rodríguez! ¡Fuego! Estaba durmiendo y sentí ¡boom! Yo toda la noche extrañaba a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, soñaba con comida. Donaron y las cosas que donaron se las robaron, porque desapareció. Yo salía a la calle y volvía corriendo porque tenía miedo. Escuchaba ruidos y los ruidos me asustaban, que estaban bombardeando. Si me enfrentaba a Margaret Thatcher, no te voy a expresar lo que haría. Bueno, Rubén, un gusto que estés acá con nosotros, que podamos escuchar tu historia, lo que viviste. Sos historia argentina, sos historia viva, una parte importante de nuestra historia contemporánea. Hace 40 años estuvo la guerra de Malvinas. 44. Se cumplen 44 años ahora el 2 de abril de la guerra de Malvinas, donde participó Rubén Peluso. Contanos un poco tu historia, cómo te enteraste, qué estabas haciendo, si estabas haciendo la colimba, si estabas de baja. Perfecto. En el año 81 me tocó hacer el servicio militar. Hice el servicio militar en el Regimiento 7 de La Plata. Yo vivía en Lanús. Entré el 10 de marzo del 81 y tuve la suerte de salir de baja el 23 de diciembre, justo el día anterior a Navidad y Año Nuevo. O sea que en el 81, el 23 de diciembre, volví a mi vida civil. Yo en ese momento estaba estudiando, estaba en el secundario, estaba terminando el secundario. Y vino el 82, mi vida normal, estudiando, había empezado a estudiar de nuevo. Me faltaba el último año, que había perdido por hacer el servicio militar. Y el fin de semana largo de Semana Santa, de abril del 82, el 9 de abril, yo me iba a ir a una quinta con un grupo de amigas y amigos. Que, bueno, un poco loco, donde estoy hablando ahora, fue en este barrio. El grupo de amigos y amigas, yo era de Lanús, y teníamos un grupo de amigos de chicas y chicas de acá, de San Isidro. A las 9 de la mañana, mi mamá me viene a despertar, me despierta y me dice: te busca la policía. Y como mis amigos eran una más atorrante que el otro, yo creyendo que me estaba jodiendo, le digo: nada, está bien, ahora voy a decirle. Mi mamá me vuelve a tocar y me dice: te busca la policía. Y le digo: mami, no me jodas, decirle que ya voy, que no me hinchen las pelotas. La tercera vez que mi mamá me mueve, le veo que mi mamá, los ojos llorosos, se pone a llorar. Y mi mamá me dice: no, te busca un policía realmente. Te viene a traer una cédula para que te presentes en el cuartel. 7 días del inicio de la guerra. Bueno, pobre el policía, estaba en el comedor de mi casa. Le pedí disculpas porque yo puteé pensando que era una joda. Estamos hablando que era el Viernes Santo, el 9 de abril del 82. Del 82, a los 7 días de haber iniciado la guerra. Me decía que la cédula la tengo yo ahí, decía que me tenía que presentar en el cuartel a las 12 del mediodía. Era las 9 de la mañana en Lanús y me tenía que presentar a las 12 del mediodía en La Plata. La cédula decía que tenía que llevarme un bolso con elementos de aseo, ropa de abrigo. Y mi papá tenía fábrica de soda, no había celular para avisar, mi papá estaba en el reparto, no había forma de avisarle a mi papá, nunca supe, mi papá se murió y nunca me enteré cómo fue. Alguien le avisó a mi papá y mi papá vino, me levantó, me subió al auto y a las 12 del mediodía estaba en el cuartel. Llegué al cuartel, nos empezaron a dar ropa, armamento, y nunca nos dijeron que íbamos a Malvinas, nos dijeron que íbamos a ir a Río Gallegos, al cuartel, creo que era el 29 de Río Gallegos, que estaba en Malvinas, y que por la cercanía de Río Gallegos, del continente a la Malvinas, el cuartel no podía quedar, como dicen los militares, desguarnecido, sin tropa dentro. Entonces nosotros íbamos a reforzar el cuartel ese. Bueno, pasó el viernes, dejaron entrar a la tarde a los familiares a visitarnos. El sábado dejaron entrar a los familiares a visitarnos. El domingo dejaron a los familiares a visitarnos. Y el lunes a la tarde iban a entrar los familiares
y nos hicieron formar con los bolsones, con el arma que nos habían dado. Yo era apuntador de ametralladora MAG, y con todo eso nos hicieron formar en el playón del cuartel. Y de golpe vemos que se abren los portones y empezaron a entrar colectivos. Y cuando estábamos arriba de los colectivos, abrieron los portones y salimos a la calle del cuartel. La calle del cuartel tenía un bulevar en el medio, una plazoleta. Y en esa plazoleta en el medio estaban todos los familiares esperando para vernos, para venirnos a visitar. Pero habían suspendido la visita. Cuando empiezan a salir los micros, nosotros no sabíamos dónde carajo íbamos. Y salimos con la cabeza afuera de la ventanilla como si fuéramos a ver un partido de fútbol gritando ¡Argentina! ¡Argentina! Pero tengo una imagen que no me la pude olvidar nunca. Nosotros gritando ¡Argentina! ¡Argentina! Y veíamos los familiares afuera que estaban ahí esperando, ¿no? Llorando, y algunos se caían desmayados. Claro, los familiares sabían dónde nos llevaban, nosotros no teníamos ni idea. Los micros agarraron camino, nos llevaron al Palomar. Llegamos al Palomar cerca de la nochecita. ¿No se imaginaban que estaban yendo a Malvinas? No, para nada, porque nos habían dicho que íbamos a ir al cuartel de Río Gallegos. Entonces, ¿viste? Éramos chicos, no teníamos conciencia de nada. ¿Cuántos años tenían? 18. Tenía 19 recién cumplidos. Recién cumplidos. Bueno, llegamos a Palomar. En Palomar lo mismo, que íbamos a ir a Río Gallegos. Tipo 11 de la noche, nos empezaron a subir arriba de aviones, pero no aviones de guerra, aviones de línea, pero sin asiento. Entonces poníamos los bolsones, largos, ¿viste? Los bolsones que tienen los del ejército. Sí. Lo ponías el bolsón en el piso y vos te sentabas de un lado del bolsón y el otro se sentaba de espalda. Tu respaldo era la espalda del otro, para que entráramos más, porque con asiento no hubiéramos entrado. Entonces llenaron el avión, despegó. Tipo 3 de la mañana llegamos a Río Gallegos. Aterriza el avión en Río Gallegos, un frío y un viento, pero terrible. En Río Gallegos hay mucho viento. Y nos hacen bajar del avión, nos dan un mate cocido con un pan, ¿viste? Y ni terminamos de tomar el mate cocido. Vamos a embarcar. Y nos hacen subir en arriba un Hércules. Un Hércules es un avión de guerra, pero de transporte, que son aviones gigantes, que atrás tienen un portón que se abre y es para llevar camiones, tanques de guerra, ¿no? Un avión de carga. Un avión de carga. Abren la parte de atrás del avión de carga y subimos por la explanada donde suben los camiones. Subimos todos los soldados, parados, agarrados como si fuera de unas correas, como si fuera del subte, ¿viste? Unas correas del subte, todo parado ahí. Y yo ahí le digo a un compañero, pero el cuartel estaba a 15 kilómetros. Es un avión muy grande, necesita una pista de aterrizaje importante. Digo, ¿cómo va a aterrizar en un cuartel a 15 kilómetros semejante bestia? ¿Ya lo estabas asimilando ahí más o menos? No, inconsciencia total, nada. Fue pensar eso y seguir, y bueno. Nada. El avión despega y no me acuerdo cuánto tarda, 1 hora, 2 horas. Tipo 6 de la mañana, el avión aterriza y recién cuando aterriza nos dicen que estábamos en Malvinas. Bueno. ¿Qué sentiste? Nada. Si vos me decís, sentí frío. O sea, con mis compañeros que hablamos, no teníamos conciencia de nada. No. ¿Viste? Todavía no sabíamos si los ingleses iban a venir, porque todavía no habían llegado los ingleses. Llegamos a la isla, bajamos en el aeropuerto y había que caminar desde el aeropuerto hasta el pueblo. Son como 10, 15 kilómetros. Había que caminar con los bolsones, con el armamento, que pesaba 1 tonelada, con la mochila, con la carpa, con el paño de carpa, con la colchoneta, de todo. Había que caminar los 15 kilómetros para llegar al pueblo. Empezamos a caminar y hacía un frío y llovía. El clima en Malvinas es constantemente mucho viento y mucha lluvia. Y bueno, empezamos a caminar. En un momento nos hicieron parar. Hay una foto que circula por las redes que estamos como al costado de un canal y está mi compañía, un grupo de mis compañeros salen en la foto, que están al costado ahí. Paramos un cachito a descansar porque con el viento y la lluvia que había ya no podíamos caminar. Y seguimos caminando. Yo llegó un momento, creo que habían pasado 10 kilómetros y yo ya no podía más. La ametralladora mía pesaba como 20 kilos, más el bolso. No me daban más las piernas, no podía. Aparte yo era flaquito así. Y vino un camión del ejército,
para que cargáramos, no el armamento, sino todos los bolsos arriba del camión. Y yo aproveché la volada y mientras tiraron los bolsos, y cuando tiraron el último bolso, me subí arriba y me fui los últimos kilómetros. Yo fui acostado arriba de los bolsos en el camión hasta el pueblo. En el pueblo esa noche dormimos adentro de una barraca de ovejas y ahí dormimos la primera noche y al otro día de la mañana ya partimos a mí me tocó en White Ridge, que es al pie de Monte London. Los primeros días, y ahora te dejo por si querés preguntar otra cosa, los primeros días dormimos dentro de carpas. Carpas que son las carpas que tenían los soldados sin piso, o sea, Sí, claro. es bajitas así, es un paño de carpa para acá, un paño de carpa para acá, entran dos personas, dos cañitas, cañas, literal, dos maderitas así, caña, bajita así y sin piso. Así que los primeros días dormimos dentro de esas carpas, que llovía, pasaba el agua por abajo, estábamos mojados. Y después nos hicieron hacer lo que llaman ellos los pozos de zorro, cavar pozos, poner piedras alrededor, tapar con lona arriba, para armar las posiciones de combate. Sí. Posiciones que, como la isla es una elevación rocosa de la cadena montañosa de la cordillera, filtra mucha agua. Entonces, al otro día que habíamos hecho los pozos, constantemente tenía agua así. O sea que yo estuve 68 días con los pies dentro del agua. O sea, no podíamos dormir acostados ahí, tenía que dormir sentado en un costadito del pozo y con los pies dentro del agua. Ya en ese momento, ¿sentías que estabas en una guerra o todavía estabas en una inocencia de chico adolescente? Buena pregunta porque siempre me lo hacen esa. Era una mezcla. ¿Por qué digo una mezcla? Sabíamos que estábamos en una guerra. Los ingleses no, como vuelvo a repetirte, todavía no habían llegado. O sea que tiro, no había nada. Y por otro lado una inconsciencia, porque al no haber tiro, no haber nada, porque si ponele cuando llegamos, ya ha habido algún enfrentamiento, llegaste cuando ya empezó el tiroteo, todo bueno. Pero nosotros llegamos cuando todavía no había pasado nada. Los ingleses no habían llegado. Entonces, era consciente que estábamos en la isla, consciente que habíamos declarado una guerra, pero no sabíamos si iban a llegar los ingleses o no. Y de hecho a nosotros nos habían dicho, desde el primer día, eso sí nos dijeron, que también fue una mentira, que nosotros íbamos a estar 10, 15 días y que iban a ser posiciones relevadas, ¿no? Vos estabas 15, 20 días y venían, te sacaban, te llevaban al continente y venía otro regimiento o otra compañía a ocupar tu lugar. No pasó nunca eso. Voy a ver un poquito más atrás. De los 68 días. Capaz que te lo hacen o capaz no, pero está bueno saberlo. ¿Tuviste oportunidad de bañarte? Nunca. El primer día que me bañé fue, me estoy adelantando, pero en el barco Canberra, el barco inglés, cuando caí prisionero. Fue la primera vez que me bañé. ¿Pero por qué no te podías bañar? Pero nosotros fuimos en abril y al poco tiempo empezó a nevar. Entonces, el agua estaba helada, escarchada. O sea, los charcos que había eran, viste, el agua, tomábamos agua de los charcos, rompíamos agua sucia. Rompíamos el hielo, sacábamos el agua y le hervíamos, ¿sí? Pero si tenías que bañar, te bañás con agua congelada y el viento de más de 100 kilómetros por hora, lluvia, frío. No puedo. Y no tenía ropa para cambiarme tampoco. Esta es una revista de la época, de abril del 82. Y mira lo que sale acá. ¿Nos puedes contar un poco? ¿Algo ayudas ahí? Y yo te tengo ahí. ¿Nos puedes contar? Ahí va. Esta foto pasó casi a fines de abril. Como nosotros, como bien preguntaste vos, no nos podíamos bañar y no comíamos y no dormíamos cómodos. Te llevaban, los militares decían que era un día de placer. Entonces te llevaban al pueblo, ibas al hospital, que ahora no está más, hicieron otro hospital nuevo, pero en la foto estaba detrás el Hospital Viejo de Malvinas, y supuestamente ahí te podías bañar, era bañarte, dormir una noche cómodo y calentito y comer una comida caliente. De todas esas cosas, casi la mayoría no pasó. Y un vecino mío de ahí de Lanús
fue a comprar la revista y se encontró que en la revista, en la página del medio, estaba mi foto. Y le avisó a mis viejos. Y después, bueno, la historia es que el kiosquero vendió un montón de ejemplares porque, claro, todos los vecinos querían comprar la revista. O sea, ¿esa fue la única noche que dormiste bajo techo en Malvinas? Y que anoche que dormí bajo techo. La historia nos lleva al 1 de mayo. Uf. Hasta ahí, inconsciencia. Vos me preguntaste, ¿estaban conscientes que estábamos en guerra? No. No pasaba nada. No había ningún movimiento. Los ingleses se habían empezado a acercar, pero todavía no había tiroteo, nada. Bueno, tipo 5 de la mañana me toca la guardia a mí, más o menos. Y hacía un frío, ya había empezado a nevar, hacía un frío de morirse. Y como bien en conciencia no había pasado nunca nada, me senté y con el fusil entre medio de las piernas. Y hasta medio que creo que me quedé dormido. Y de golpe siento una explosión. ¡Blum! Pero cerquita. Y de golpe siento otra. Rompí el palo que mantenía la carpa, el paño de carpa. Salí y era que estaban bombardeando los ingleses. Lo primero que hicieron, ¿cuál era el tema? Estratégicamente, nuestro abastecimiento y contacto con el continente, donde estaban las municiones, el alimento, el resto de los soldados, los aviones, era el aeropuerto que había en Malvinas, el aeropuerto chiquito. Entonces, si nos inutilizaban el aeropuerto, los ingleses estaban los barcos alrededor de la isla y nos inutilizaban el aeropuerto, nosotros perdíamos el contacto con el continente y en algún momento nos quedábamos sin comida, sin armas, sin municiones, sin abastecimiento. Entonces lo primero que hicieron los ingleses fue atacar el aeropuerto. Y de hecho de donde estábamos nosotros, que estábamos bastante arriba, vos veías las bocanadas de humo de las bombas que tiraban en el aeropuerto. Por suerte, inutilizaron una parte del aeropuerto, bastante importante, pero quedó una parte que Se utilizó hasta el último día. se utilizó hasta el último día de combate. Ese día, la inconsciencia pasó a conciencia. O sea, el cagazo, ya nos dimos cuenta que se había terminado. Te venía en serio. Sí, y ahí empezó la guerra psicológica, que fue la peor. ¿Qué te referís con la de contarnos un poco de la guerra psicológica? Que los ingleses son, a comparar nosotros con ellos, nosotros era de todos los que fuimos a Malvinas, de los 15.000, el 80% éramos soldados conscriptos, con poca experiencia. Habíamos hecho instrucción, pero no teníamos experiencia de guerra. Y el 20% eran militares, con instrucción, con preparación. Los ingleses, a distinto de eso, los ingleses eran todos profesionales. No hay soldados conscriptos. Todos eran soldados profesionales. Entonces, tienen mucha estrategia ellos. Y una de las estrategias que hicieron ellos era el desgaste psicológico. ¿Qué hacían ellos? Tipo 5 de la tarde, en esa zona, en el Malvinas, se hace de noche. El día es corto. Entonces, ya tipo 5 de la tarde, vos no podés estar fumando afuera, haciendo fuego, porque eso te pueden ver el enemigo. Entonces nos teníamos que meter adentro de los pozos. Tipo 9 de la noche, pero por decirte tarde, ya estábamos durmiendo, pero recontra durmiendo. Con las guardias, como siempre, ¿va? Pero el resto de la tropa dormían. Tipo 2 de la mañana, cuando estabas en el sueño más profundo, los ingleses se acercaban con una fragata a la costa, una o varias, y empezaban a bombardear la costa. Lo único que respetaban era el pueblo, donde estaban las casas, porque estaban los kelper, que eran ingleses, los que vivían ahí, ¿no? Los ingleses que vivían ahí. Entonces empezaban a bombardear. Entonces vos de golpe estabas durmiendo y sentías ¡boom! Y apretabas los dientes y no sabías si la bomba te caía a 10 metros, a 100 kilómetros. Vos sentías el bombazo y el silbido. Y hasta que la bomba no caía, vos no sabías a qué distancia estaba. Entonces sentías ¡boom! Y ese silbido ya te despertaba y la bomba decías, no cayó cerca. Y al rato, ¡boom! Y por ahí una caía un poco más cerca, ¿no? Nunca me tocó una con esos barcos que llegara a donde estábamos nosotros. Pero nunca lo sabía. Entonces, ya te cortaban el sueño. Tipo 5 de la mañana, cuando habías agarrado el sueño de nuevo, aparecía otro barquito y empezaba ¡boom! Y eso era por ahí 1 hora,
boom y el silbido, boom y el silbido y la explosión, boom y el silbido y la explosión. Eso fue todos los días. Todos los días. Ese es un desgaste porque vos de día estabas alerta esperando que, viendo si vienen o no. De noche estás alerta pero tenés que dormir porque si no descansás no servís. Y cuando vos querías dormir, ellos te interrumpían el sueño que te lo alteraban. No es que te desperté, discúlpame, Diego, no es interrumpir el sueño. Te cortaban el sueño con una situación incómoda. Entonces ya estabas en un problema. No podías dormir más. Te volvías a dormir y te volvías. Y eso fue una. Por eso más de uno volvió, más allá de entrar en combate. Después, esa parte psicológica nos trajo un desgaste, pero terrible. ¿Y de día tenía las alertas rojas de los Harriers? Joder. Todos los días, cuando había una alerta roja que el radar detectaba que venía un avión, donde estaba el radar tenía que gritar alerta roja, y como las radios que teníamos no había radio, eran radios con cable de comunicación y con magneto, entonces la forma era que había que gritar. Vos escuchabas alerta roja, entonces tenías que gritar alerta roja, y el que estaba más allá gritar alerta roja, y así nos íbamos enterando todos que venía un avión. Yo siempre cuento una historia que me tocó con el Cabo Primero. Nosotros todas las semanas íbamos a un barranco más abajo de donde estábamos, a 100 metros estaba el canal del río, el río Murrell, y al pie del río había unas rocas que había una vertiente de agua buena para tomar. Entonces una vez por semana iban dos, nos íbamos turnando con toda la caramañola, cantimplora, bueno, pero con el Cabo Primero fuimos con todas las caramañolas, y cuando estamos llegando al canal del río, en el río estaba lleno de patos, y a esa altura la comida era una vez por día. Si comías una vez por día ya era. Entonces el Cabo Primero, sin hacer nada de ruido, empieza a sacar la 9 milímetros. Y le digo, ¿qué es? Dice, no, viste, quería cazar un pato, ¿no? Entonces empieza a sacar el arma, no llegó a moverse, no hizo ningún ruido, y los patos salen volando. Pero no hicimos ningún movimiento, estábamos a 20 metros los patos, pero lejos, para que se asustaran, ¿viste? Creo que ni nos vieron. No nos dimos cuenta. Le digo, bueno, vamos a buscar agua. Cuando nos damos vuelta para atrás, para la roca donde estaba la vertiente, sentimos una explosión que nos tira a los dos. Él cae abajo, yo caigo arriba de él, la explosión re cerca, y nos empieza a caer piedra, tierra, ¿no? Y yo me acuerdo, esto lo tengo grabado, me agarro de él, del cuerpo de él, de la campera de él, y empiezo a gritar, no, como si el avión, el avión, el que había tirado la bomba me iba a escuchar. Nos estamos levantando, digo, volvamos. Cuando nos vamos a levantar, la explosión más cerca nos vuelve a tirar y nos vuelve a llenar de piedra, tierra. No nos lastimó. Él se hizo un taquito acá en la pera, ¿no? Pero nos llenó de piedra. Vámonos. Creo que hasta dejamos las caramañolas ahí y todo. Cuando empezamos a caminar, ponele que el grupo nuestro de la compañía estaba a 100 metros allá y nosotros estábamos acá. Empezamos a caminar y a mitad de camino había un pozo, que el pozo todavía está, que tenían 5 metros de diámetro, con un embudo, con 2 o 3 metros de profundidad, y contra las rocas todo pedazo de metal clavado que son las esquirlas. La otra bomba, esa bomba cayó en el camino donde habíamos venido nosotros, y la otra había caído donde nosotros teníamos lo que llamaban posiciones de avanzada. Era una bomba, era un avión que tiró una bomba, es una bomba de 500, después me lo explicaron, es una bomba de 500 kilos que tiene atrás una hélice, el avión la tira y la bomba explota porque adelante tiene una espoleta. La espoleta es la que activa la explosión, pero tiene lo que se llama una espoleta de retardo. Entonces, como viene de mucha altura con una hélice y pesa mucho, la bomba, para hacer más daño, en vez de explotar cuando toca, se activa, se entierra y hace un hongo, y el efecto es más grande. Siempre decimos con el Cabo Primero, que yo me sigo hablando con Jorge Maidana, que si no nos hubiéramos quedado bulbeando con los patos, tal vez la bomba nos hubiera agarrado en el camino y la historia esa no la hubiéramos contado nunca, ¿no? ¿Vos tenías noticias de lo que pasaba en la isla? ¿Tenías algún tipo de información? Por ejemplo, la caída de Puerto Darwin.
El hundimiento del Belgrano. ¿Fueron noticias que te llegaron? Lo que pasa es que nosotros, algunos llevaron una radio chiquitita, pero en el poco tiempo nos quedamos sin pilas. Sí. Pero algunos iban al pueblo a buscar comida, a robar comida porque no nos daban comida, no teníamos para comer, y en el pueblo había comida, no de los ingleses, comida nuestra, en galpones. Iban de noche y robaban comida porque no teníamos para comer. Y por ahí se enteraban, pero de lo mismo que pasaba, nos enterábamos de la misma manera que se enteraban acá en el continente, por radio, no porque los militares nos avisaban. De hecho, nosotros vamos ganando, como decían acá, la mayoría de esa pila de revistas que yo tengo ahí, todas dicen, vamos ganando, le hundimos tanto, le hundimos... Que era verdad lo que pasaba, pero no íbamos ganando. La teníamos bastante complicada. La peleamos con bastante huevo, con perdón la expresión. Sí, no. Pero me preguntaste, espera, me voy, hablo mucho y me voy. No, la información que tenías. Si No, por eso, era la misma que tenían acá. Nos enteramos de Darwin, de Pradera del Ganso, Por eso, ya sabía que se venían. ya sabíamos que en algunos lados habían hecho pie. En algún momento dijiste, ya estoy podrido, acá estoy cansado, que vengan de una vez por todas. Te hago una previa que te iba a contar recién. Un hecho que pasó y que hizo un desencadenante más. El 8 de junio voy a la mañana a buscar con otro compañero a la compañía donde estaba el carro de comida en el rancho de tropa, mate cocido para desayunar, porque teníamos un mate cocido y una comida por día. Voy a buscar el mate cocido y cuando llego a donde estaba la compañía nuestra, estaban todos llorando. Digo, ¿qué pasó? Me dice, no te enteraste de lo que pasó anoche. No, ¿qué pasó? 4 compañeros nuestros, Boscovi, Hornos, Elarrayán y Vargas, como no teníamos para comer, quisieron cruzar el canal del río que digo yo, era angostito, tendría 50 metros el canal. Y por momentos el agua te llegaba a la rodilla y por momentos el agua te llegaba acá, fría helada. Depende de la corriente que venía del mar, el río subió o bajaba. Y querían cruzar del otro lado del canal, nosotros estábamos de acá, y del otro lado del canal, a 400 metros había una casa en el medio del campo inglés, una casa de los ingleses. Y querían cruzar a esa casa que decían que los ingleses se habían ido, los habían hecho ir los argentinos, a ver si había algo de comida. Ya otros habían cruzado. Agarraron una balsa que había, un bote que había en la orilla, y hubo una historia durante un montón de tiempo que nosotros creímos que cruzaron, fueron a buscar la comida y cuando volvieron apoyaron el bote en la orilla del lado nuestro y estaba minado por los ingenieros nuestros del argentino, pero no nos habían avisado que estaba minado para que no entraran los ingleses. Nosotros no sabíamos nada y volaron los 4 en pedazos. Los 4 murieron despedazados y hubo uno que venía corriendo a avisarle que estaba minado, uno que se enteró que estaba minado, que venía a avisarle y lo agarró la onda expansiva y quedó con un boquete en la... Ya no se murió, pero quedó con una quemada a la espalda, la pierna, medio ciego, sordo. Por ese ellos escucharon, los compañeros escucharon una explosión, pero no era en bola, como esta explosión había normal. Pero empiezan a escuchar gritos y eran los gritos de este que había quedado tirado herido ahí. Lo fueron a buscar y se encontraron que los otros 4 estaban, viste, uno con una quilla del bote clavada acá, el otro cortado en pedazos, el otro, a uno se lo había llevado al río. Esa es la historia que tuvimos nosotros durante un montón de años. Perdón que el hago extenso, ¿eh? Pero resulta que hace 2 años en un asado logramos que venga el quinto, el que había ido a avisarle, que como quedó medio ciego, medio sordo, y le cuesta caminar porque muchas heridas, le quemó las piernas, todo. No viene a las reuniones, no, a los asados que hacemos con los veteranos cuando nos juntamos. Y hace, creo que, ni 1 año y pico, en uno de los asados logramos que los hijos lo traigan, y vino. Y nos cambió la historia. La historia fue que nunca llegaron a cruzar. La historia es que sortearon para ver quién iba a cruzar a buscar comida.
con los palitos, ¿viste? El palito más largo, el más corto. Repartieron los palitos, le tocó a 4 y había uno que quería ir y no le había tocado el palito. Y otro le dijo, bueno, toma, te cedo el palito mío, anda vos. El que le tocaba ir se quedó, se salvó. El otro que no le había tocado querer fue uno de los 4. Pero la historia es que estos van y no saben cómo se enteró un cabo del grupo de ellos que estaban yendo ahí. Entonces le dice, ¿cómo van a ir? Esa parte está minada ahí. Y manda a un soldado, al famoso este que quedó herido, a avisarle. Y este va corriendo, él cuenta la historia, que él llega corriendo y dice, no llegó a estar a 5 metros de ellos. Había 2 de un lado y 2 del otro lado del bote levantándolo. Cuando lo avisa, lo apoyan en el piso y volaron. Él dice que, por desgracia, uno de los cuerpos que estaba en el bote lo salva de que no lo mate, y él dice que el fuego de la bomba, de la mina, le pasó por el costado acá, le quemó la oreja del otro lado, la pierna, y quedó sordo y ciego, y se arrastró, cayó en el agua, y hasta que lo vinieron a rescatar. O sea que la historia era, no importa, para el caso se murieron igual. No llegaron nunca ni a siquiera a cruzar, ¿no? Pero por ahí te jodía un poco más, supongo. Ese día que yo fui y me enteré de esto, volví caminando para avisarle al resto de mis compañeros que habían muerto 4 amigos, porque eran 4 amigos. Ya no me importaba más nada. Ya me chupaba todo un huevo, nada, no me importaba. Ya, viste, el miedo es como que pasó una cosa muy grave y perdimos el miedo, viste, la conciencia, todo. ¿Eso fue un sentimiento general de todo el grupo? Fue un sentimiento general. Sí. Es como que nos cayó fueron los primeros muertos. Claro, eso te iba a decir, fueron los primeros muertos que viste. Era la bomba que nos tiró el avión. Sí. Aviones que. Hubo aviones que pasaron a la altura de este techo, que venían. Nosotros teníamos 2 radares atrás. A 1 kilómetro arriba del monte había 2 radares que eran los que detectaban. Y un día sentimos de golpe, pero de la nada, alerta roja, y cuando nos dimos cuenta, entre medio de 2 montañas, salió así por el hueco de 2 montañas, y el avión pasó hasta altura, por arriba nuestro, pegó la vuelta, le tiró un misil a uno de los radares, pegó la vuelta y se fue. De hecho, yo monté la ametralladora, le tiré con balas trasantes, y las balas iban a una distancia, ¿viste? Para vos iban atrás del avión y el avión. Pero el cagazo nos agarramos porque atrás de ese apareció el otro para hacer mierda al otro radar. Y nosotros estábamos, yo estaba con la ametralladora acá. Nos volvió a pasar de nuevo por arriba, tiró y se fue a la mierda el avión. El armamento que llevamos, por ejemplo, ¿cuánto después se quedan? El armamento que llevamos nosotros era pésimo. Era armamento viejo. A comparación de ellos. Claro, a comparación de ellos. Nosotros llevamos los morteros, que son unos tubos de hierro que se ponen con un trípode, ¿no? Con un trípode, que vos tirás el coso dentro y disparan. Ellos tenían uno que lo tenían colgado en la espalda, que son descartables. Se ponen en la espalda, lo tienen colgado, de plástico, 2 cartuchos, lo tiran y ya está, lo tiraron. No es que llevar. Este tenías que llevarlo, pesaba toneladas. No digo que fuera malo, pero... y nosotros llevamos, cuando no nos alcanzaron fusiles, FAL, ¿no? Cuando no alcanzaron los FAL, le dieron las PAM. Las PAM eran las pistolas que usaba la policía, que era un caño, una cosa así, un alambre, que era la cosa, y la corredera era con el dedo, era una porquería. Y después, cuando no alcanzó más armamento para darle a los soldados, le dieron Mauser. El Mauser era un rifle de la puta madre, alcance 1500 metros, pero era del año 45, de la Segunda Guerra Mundial. Era prehistórico. Re bueno, pero prehistórico. Y la mayoría de las armas que teníamos, vos tirabas allá, apuntabas allá y el tiro salía allá. ¿Entendés? Yo, por ejemplo, la ametralladora mía es con banda, ¿no? Con la tira de banda. Y tiene un cañón. El cañón soporta X cantidad de tiro. Cada X cantidad de tiro tiene una palanca acá arriba que vos haces así, lo corres para adelante y tenés que cambiarlo y poner otro porque el calor lo dilata y corres el riesgo que una bala quede trabada adentro
y explota el cañón. Llevé el que tenía puesto y uno de repuesto. El que llevé puesto, el día del avión ese que yo le tiro, pongo el primer cañón, no llegué a tirar la mitad de la banda y me quedó un proyectil clavado adentro. No que lo pude guardar para la próxima, no, lo tuve que tirar. Y me quedé el resto de la guerra con un Con un solo, con el de repuesto. con un solo de repuesto. A partir del 8 de junio la cosa se empezó a complicar. Los ingleses toman posición y desembarcan en la bahía San Carlos. La isla tiene como si fuera una bahía que supuestamente, no, yo digo lo que me contaron, el crucero General Belgrano, el que Margaret Thatcher hizo hundir, crimen de guerra porque lo hundió fuera de la área, la zona de exclusión. El crucero General Belgrano, dicen, por ahí me equivoco, según me contaron, venía a la entrada, o sea, vos tenés el estrecho de San Carlos y termina acá, en la isla. Y acá está la apertura para el mar. La idea era cruzar el crucero General Belgrano ahí para que los barcos ingleses no pudieran entrar. Y de arriba del crucero tirarle a los barcos que se acercaran. El General Belgrano no llegó, no se pudo frenar esa zona y entraron los barcos. Los de la parte argentina no había muchos soldados ahí. Los que había atacaron y le hundieron barcos, le bajaron aviones, mataron un montón de ingleses, pero los ingleses pudieron llegar y desembarcaron. Una vez que desembarcaron y tomaron los prisioneros los argentinos ahí, tomaron ya posición, que era lo que no tenían. Los ingleses tenían que tener una cosa atacando de arriba de los barcos y otra cosa es tener ya el pie en tierra. Nosotros tenemos el pie en la tierra, era lo que teníamos a favor. Una vez que ellos desembarcaron y tomaron posición en tierra, empezaron a avanzar. Entonces tenían los barcos con avión, con helicópteros, yo le decía, helicópteros grandes que llevaban como 36 soldados. Entonces los ingleses, ¿qué hacían? Venían con un helicóptero, bajaban 36 soldados armados acá, armaban una posición y empezaban a avanzar. Iban atacando, retrocedían, avanzaban, tomaban posición acá, venía otro helicóptero con otros 36, lo ponía más adelante y esto se lo llevaba. Y así fueron avanzando. Avanzaron, hasta que el 11 de junio, la noche del 11 de junio, la compañía B estaba arriba del Monte London. Y el Monte London, vos venías donde estaba yo, Water Ridge, el pueblo estaba acá atrás, y venía el Monte London, que no es muy alto. Para mí en ese momento era altísimo, era una montaña, es un monte. Pero llegabas a la punta del monte y de este lado estaban los argentinos, esperando para que los ingleses venían del otro lado. A la noche los ingleses empezaron a avanzar y no los pudieron detectar los argentinos. ¿Y cómo se alertan? ¿Cómo se dan cuenta que los ingleses ya estaban por trepar el monte? Porque estaba minado y un inglés pisa una mina y vuela la mierda. Y ahí entra el estado de alerta, los argentinos que estaban arriba, la compañía B, empiezan a armarse, a ponerse en las posiciones, si había alguno durmiendo, se levantó, que esto, que lo otro, y empiezan a tirar, matan un montón de ingleses, pero los ingleses empiezan a avanzar, toman una parte, llega otro, ya empiezan a llegar refuerzos de los ingleses, a reforzarlos atrás y avanzar, y ya hubo una superioridad tremenda de ingleses contra los que estaban ahí arriba de la compañía B. Matan un montón, es la compañía en combate cuerpo a cuerpo que más muertes tuvo. El que más muertes tuvo fue el crucero General Belgrano, pero hundieron el barco. Pero hablo de combate, el Regimiento 7 de La Plata tuvo, de los 300 y pico de muertos en combate, tuvo como 50, 45, no me acuerdo cuál es la cantidad, y la mayoría son de la compañía B y de la compañía C, que estaba un poquito más abajo. Y a partir del 11 de junio se nos puso fulera. Ahí los ingleses era todo el tiempo bombardear, y nos fuimos, viste, replegando, atacábamos. La noche se ponía re complicada porque los ingleses tiraban un morterazo con una luz de bengala. Tiraban una de las balas
era una luz de bengala que la tiraban, explotaba y caía con un paracaídas, paracaídas chiquitito, como una bengala, y te iluminaba el campo de combate como si fuera de día. Vos veías, ¡pum!, no escuchaba, ¿no? Y veías como si parecía amanecer, pero se veía todo el campo, Entonces tiraban para ver y atrás tiraban los morterazos reales. Y así fue el 11, el 12, y cada vez los empezamos a tener donde estaba yo, ¿no? Cada vez más cerca, cada vez más cerca. El 13 nos cagaron a bombazos las posiciones nuestras, nos tuvimos que ir corriendo, porque te tiraban de distancia yo la bomba, los cañonazos. Entonces nos fuimos corriendo, metiendo, viste, más gente en una posición, ¿no? Y ya la noche del 13 se nos complicó. Nos dejaron acorralados, nos tiraban por todos lados y nos fuimos para el barranco. Esta vez no solamente te tiraban con bombas, también ya te tiraban con fusiles. Vos veías las balas trasantes que venían y ya sentías las explosiones, el mortero, las balas trasantes que, viste, de noche se usa la bala trasante, que son balas que tienen como un butito rojo, fuego. Entonces veías las balas por arriba tuyo, los cañonazos. Pero tirabas hacia un montón, digamos. Nosotros, como me preguntan a mí siempre los chicos en los colegios, ¿no? Me dice, ¿vos mataste a algún inglés? Y le digo, a mí no me hubiera gustado matar a nadie porque no me gusta matar. Pero no tengo idea, yo tiré. Nunca puedo saber. O sea, que yo haya visto, no es que sí vi que tiré a uno y cayó muerto. No. Yo eso no vi. Pero tiré. ¿Que puedo haber matado? Y sí. En mi vida habla del otro, ¿no? En la guerra es así. Ya te digo, la noche del 13, madrugada del 14, nos tuvimos que ir para el barranco. Cuando bajamos el barranco, del otro lado del canal del río Murray, escuchamos radios hablando en inglés. O sea que los ingleses estaban del otro lado. Entonces nos tuvimos que dar como 2 o 3 horas quietos, inmóviles, así, sin poder movernos, porque nosotros estábamos como si fuera en la butaca de un teatro, ¿viste? O sea, los ingleses estaban allá abajo, a menos de 100 metros, ahí sí puedo decirte distancia, ahí nomás, cruzando el río, y nosotros estábamos acá como si fuéramos, ¿viste?, puestos así, exponiéndonos. Decir que la noche era oscura, nevó toda la noche, malo por el frío, pero bueno porque como que nos camufló, ¿viste? O sea, estábamos blancos de glucoso, hicimos pises. Encima, no porque por miedo, no podíamos movernos. Y con el frío, si querías decir, pillabas ahí sin movernos, ¿no? Y de golpe empezaron las balas trasantes por arriba nuestro, pasaban las balas trasantes de los ingleses, y como supuestamente la compañía nuestra ya se había replegado para el pueblo porque ya los habían hecho mierda, nosotros no estábamos ahí. Y la compañía comando que estaba atrás, arriba de donde estaban los radares, se tiraban con los ingleses por arriba nuestro. Entonces veíamos bala trasante de los argentinos por arriba para acá y bala trasante para acá. Bala trasante para acá, o sea, Quedaron en el medio del fuego. quedamos en el medio del Fuego cruzado, fuego. como se Levantábamos un dedo y nos volaba, o sea, estábamos ahí, nos pegamos. Pero cuando ya empezaba a querer aclarar, ya no podíamos estar más ahí. Entonces nos fuimos arrastrando para donde estaban las posiciones nuestras. Cuando llegamos ahí arriba, nos cagan a tiro, nos tiroteamos y nos metemos dentro de la posición. Empieza a amanecer y se empieza a sentir merma de tiros. Y empezamos a sentir mucho ruido de helicópteros, pero cerca. Entonces, uno de los chicos saca la cabeza así y ve que, como a 1,5 kilómetros arriba, donde tenía que estar la compañía nuestra, lleno de helicópteros, como 2 o 3, 4 helicópteros, no me acuerdo la cantidad, negros, pero, viste, sobrevolando despacito así por arriba de lugares. Si los ingleses estaban con helicóptero a esta altura, sobrevolando, viste, como cuando queda el avión, el helicóptero parado así, era porque ya habían tomado posición y ya habían ganado. Ya no había nadie ahí. Entonces, empezamos a hablar, viste, con el cabo primero, ¿qué hacemos? Y nada. Y vamos a entregarnos. ¿Y cómo nos entregamos? Y viste, decís, lo único que habíamos visto eran las películas de guerra, viste que en la película de guerra ves que salen con la mano levantada y con un trapo blanco. Había un problema. Trapo blanco no teníamos ninguno. Estábamos negros de sucio. Pero agarramos un trapo,
desarmamos todo el armamento. Yo desarmé la ametralladora, la 9 milímetros, tiré, como si a los ingleses les fuera a interesar el armamento. Tiramos todo el armamento y empezamos a caminar para donde te digo que estaban los helicópteros esos. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Cagazo. Cagazo porque él me preguntó hoy si que hubo ingleses que fusilaron a prisioneros, ¿viste? Y nosotros habíamos escuchado eso. A ver, cuando el prisionero se tiene que respetar, no se fusila. Pero también cuando vos tenés que cargar con prisioneros y ir avanzando en combate, se les complica. No estoy justificando que hayan fusilado bien. Pero habíamos escuchado que en algunos lados habían fusilado a los prisioneros. Entonces, era cagazo. Cagazo. Silencio. Iba uno delante de todo, Méndez, el más grandote creo que era, con el trapito y el resto atrás caminando en fila india. Y había que subir un montecito así. Y ahí atrás estaba la compañía, el resto de la compañía nuestra. Y más allá, Monte Rondón. Cuando terminamos de subir la lomada, aparecen 2 ingleses que se asustan, porque ya no quedaba nadie ahí. Y nos apuntan y nos empiezan a gritar. Yo dije, chao. Suerte, hasta la nueva vida. Y los ingleses nos apuntaron, ¿viste? Y nos preguntáramos cuántos éramos, ¿viste? Y había un compañero mío que sabía hablar inglés y le dijo, somos nosotros solos. Bueno, entonces nos llevaron caminando y nos llevaron hasta donde estaba la compañía nuestra, pero la compañía nuestra ya no estaba más. Estaban los ingleses, llenos de ingleses, que era donde habíamos visto los helicópteros, y un grupo de, nosotros éramos 13, un grupo de 10, 12 más, que estaban prisioneros argentinos, compañeros míos de la misma compañía, pero de otro grupo, que habían quedado también atrapados y quedaron prisioneros ahí. El resto de la compañía nuestra a la madrugada se tuvo que ir porque ya no tenían más municiones, se quedaron sin, o sea, no teníamos más, armamento sí, pero se quedaron sin municiones, no tenían más y se tuvieron que replegar para el pueblo. Ahí los ingleses, viste, había muchos ingleses y yo ya ahí dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Nos hicieron primero, los demás que estaban prisioneros ahí estaban sentados, viste, como los indios sentados en el piso así. A nosotros nos hizo tirar a todos boca abajo y nos hacía levantar de a uno. Entonces te preguntaba, ¿soldier o militar? No me acuerdo en inglés, si éramos soldado o militar. Soldier. Y entonces te revisaba. Me revisaron todo. Me encuentran, yo tenía una pila así de cartas, todas sucias acá, que tengo acá, metidas acá adentro. Me saca las cartas, ve que son cartas, me las devuelve. Acá en el bolsillo del pantalón tenía un pedazo de hierro que era la esquirla de la bomba que me había tirado el avión, que me la había quedado de recuerdo. Me la sacaron. No sé por qué tenía municiones en el bolsillo de la ametralladora. Me lo sacaron y una vez que te terminaban de entrevistar, te hacían sentar en el piso y con los piernas cruzadas como indio. Nos dijeron que nos teníamos que quedar ahí a esperar que trajeran los ingleses el resto de prisioneros de Monte Harry, de los otros montes. De hecho, veíamos como hormigas que venían bajando, ¿viste? Los soldados con los prisioneros. Y nos dejaron, no nos jodieron para nada. No es que nos estaban apuntando así, no teníamos armas. Nos dejaron sentados ahí. Nosotros hacía un mes que, con suerte, comíamos un cacho de sopa una vez por día, no teníamos para comer. Y uno de los ingleses se mete adentro de una posición que era del teniente coronel, no me acuerdo el cargo, del jefe de compañía y de un sargento primero, que era también, que tenía cargo de la compañía, que se habían ido para el pueblo. Se meten dentro de la posición de ellos y ellos en la posición tenían una lata así, sin abrir, de una carne con salsa. No cocinada, ya venía cocinada. Los ingleses abrieron la lata de carne con salsa y nos hicieron a cada uno comer. Nos dieron de comer. No es que plato, nada. Nos dieron que agarráramos de ahí, nos hicieron comer. Después un inglés sacó un paquete de cigarrillos que no me olvido nunca, que tenía como, no me acuerdo la marca, pero tenía como un velerito el paquete de cigarrillos y preguntó quién fumaba. Ahí en ese momento fumábamos, hasta el que no fumaba, fumaba. Y nos empezó a convidar del cigarrillo de él. Y cuando se acabaron los cigarrillos y faltaba más, nos hizo que no, viste, que lo compartiéramos.
Y los tipos estaban en un costado ahí, nosotros acá no nos jodieron para nada. Yo ahí ya me quería ir a la mierda, ahí la pregunta tuya, te quería decir. Yo ya me quería volver a mi casa, quería volver a mi cama, con mi familia. Extrañaba a mi mamá. Yo toda la noche extrañaba a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, comer, soñaba con comida, soñaba con mi cama. Y yo me quería ir a la mierda, ya está, ya me quería ir. Y tipo 12 del mediodía se escucha una explosión y era que en el pueblo el gobernador Menéndez, el argentino, había presentado la rendición. Que no, dicen que no fue rendición, fue cese de fuego, no importa, es la rendición. Y los ingleses empiezan a saltar. Había terminado la guerra y habían ganado. Y nosotros nos abrazamos y empezamos a saltar. No porque estaba contento porque habíamos perdido la guerra. Porque habían muerto compañeros, un montón de compañeros míos. Yo me quería ir a mi casa, me quería volver. Ya no quería saber más nada. Ahí ya, cuando escuchaste la rendición o este cese, ahí, ¿qué pensaste? ¿Ya se terminó? ¿Ya fue? ¿Qué? No, es una mezcla. Tristeza, porque murieron un montón de compañeros tuyos y terminaste en vano porque no la pudimos recuperar. Es una emoción rara, ¿no? Porque sentís esa tristeza de haberla perdido y que la lucha de tus compañeros que quedaron ahí fue en vano. No fue en vano. Porque sería muy terrible decir que fue en vano, pero me refiero que fue terrible, ¿viste? Perder y volverte y que ellos quedan ahí. Y por otro lado, esto que te digo, que me quería ir a mi casa. Ya había pasado 2 meses ahí adentro, frío, hambre, ya no me daba más el físico ni la cabeza. Y nos hicieron quedar ahí. Esto fue a las 12 del mediodía. Ya te digo, todo el resto de nuestros compañeros se habían tenido que replegar a la madrugada. La rendición fue a las 12 del mediodía. Y nos tuvieron ahí hasta las 6 de la tarde que bajaron todo el resto de los otros montes. De ahí, que hay fotos. Nos llevan caminando por el camino desde los campos de combate hasta el pueblo. Y los ingleses van caminando con los fusiles acá abajo. Nosotros teníamos armamento. Y nosotros en fila india para el pueblo. Cuando llegamos al pueblo, nos encontramos nos llevan hasta donde estaba la parte argentina. Y nos encontramos con la compañía nuestra. Para la compañía nuestra, el resto de los compañeros, nosotros estábamos muertos. Porque donde habíamos quedado, ya te digo que hubo ataque por arriba nuestro, bombardearon por todos lados y ellos se habían replegado a la madrugada. La rendición fue a las 12 del mediodía, 6 de la tarde. La historia era que nos habían degollado los Gurkha, que nos habían atacado en combate, y no me olvido más de un compañero, Sergio Pérez, que cuando me ve, viste, tenía el casco todavía, no lo había tirado el casco, y tira el casco a la mierda y salta y me viene a abrazar y se pone a llorar porque me dice, pensé que estaba muerto, boludo. Y ahí nos metieron adentro del galpón del correo y es donde aparece esa famosa foto que la sacaron los ingleses, aparece en las redes sociales. En esa foto, este que está acá soy yo, todo sucio, comiendo. En el pueblo estaba lleno de containers llenos de comida que había llegado de Argentina para nosotros y había quedado ahí. Logísticamente terrible, porque nosotros hacía un mes que no comíamos. No sé para qué la guardaban la comida ahí. Entonces los ingleses, ¿qué hacían? Abrieron los containers, nos dejaban salir. Y entonces yo tenía una lata de mantecol. Estuve 20 años sin poder comer mantecol porque me intoxiqué. Me comí la lata, era comer un pedazo de mantecol así y una lata con salsa, con salchicha, con salsa, salchichas con salsa, un pedazo de mantecol, un cacho de queso, dulce de leche, todo lo que había de porquería, chocolate, ¿viste? Lo que había. Lo que había. En esta foto, que estoy todo sucio y lo único blanco que tengo es una polera. Esta polera, como estábamos dentro del correo, era donde estaba la correspondencia de los ingleses de Inglaterra, le mandaban a sus familiares que vivían en la isla, a los Kelper. Y los Kelper le mandarían igual. Y nos metimos, como estábamos solos en el galpón, nos metimos ahí adentro y encuentro
que había una encomienda que tenía una polera, que era nueva, y que era blanca, ahora está amarilla, y que en esa época a mí me entraba ahí, ahora no me entra ni como pasamontaña, pero esta polera se la habían mandado un inglés a un familiar a un Kelper, y es buena, porque mirá, todavía sigue estando, está buena, era lana buena, era el único blanco que tenía ahí. Y ahí nos tuvieron 2 días, creo, dentro del correo prisioneros. Dormíamos ahí en el piso y comíamos la comida de ahí afuera. Hasta que un día nos sacaron afuera y vimos que había un barco que era el Canberra. Te hacían pasar, te subían a una lanchita, la lanchita te llegaba hasta el barco, subíamos por las escaleras colgadas del barco. Y acá también, esta la sacaron los ingleses. Esta es una foto que salió en las redes. Esto es en la proa del Canberra. Este que está acá en el medio soy yo. Y me estoy sacando los cordones y el cinturón. Como prisionero vos no podés tener ni cordones ni nada por no ahorcarte o ahorcar a alguien. Supuestamente a los que eran oficiales y suboficiales los mandaron abajo a la bodega, y a los que éramos soldados nos dieron camarote. Los ingleses nos hicieron, lo primero que nos hicieron hacer es ir a bañarnos. Te imaginas, después de 70 días, Claro. con agua calentita, no queríamos salir de abajo a la ducha, nos tenían que sacar la trompada y sacarnos la crosta que teníamos, que no te la podías sacar. Los ingleses nos ponían, este era lo que te identificaba, el camarote y el piso donde estabas, ¿sí? Entonces bajábamos el grupo de este piso a comer. Sentabas, te daban de comer con bandejas y te daban, viste, bien típico comida inglesa, viste, salchicha, puré. De tomar era café, ellos toman café, viste, pero comíamos comida con pan calentito. Ahora, ¿vos andabas libre? No, Siempre acompañado. todos los pasillos estaban los soldados de guardia. Vulnerabilidad total, porque cuando vieron que éramos nenes, a los 2 días, a las 2 días no, a las 2 horas, y había alguno que sabía hablar inglés, los ingleses tenían el fusil acá abajo charlando con los argentinos, viste. Oh, ¿y dónde estaba vos? ¿Y ustedes dónde fueron? ¿Y dónde vinieron? Veníamos charlando. Yo no, porque no sabía inglés. Entonces, llegas al continente, te dejan en Puerto Darwin, dejó No, llegamos a Madrid. a Madrid, por eso, Puerto Madrid. Puerto Madryn, perdón. Llegamos a Puerto Madryn el 19 de junio. La guerra había terminado el 14, nosotros llegamos el 19 al continente. Como traía a todos prisioneros, el barco, Madryn tiene gran calado para barcos, o sea que el barco no es que quedó en el medio del océano y bajó con la... No. El barco cayó en el muelle de Madrid y nos bajaron en el muelle de Madrid. Triste lo que te voy a contar, pero lamentablemente los ingleses nos habían tratado bien en el barco, prisionero, y caíamos en las manos. Ahora volvíamos a las manos de los militares argentinos. Los militares argentinos, como nosotros estábamos todos, la mayoría, yo había bajado más de 20 kilos, estábamos, viste, hechos mierda, sucios, todo roto. Pararon, el barco bajaba, viste, un portón así para que bajáramos nosotros, y metían de culata los camiones con lona, y entonces nos íbamos metiendo para que no nos viera nadie. Nos subieron arriba a los camiones y bajaron la lona. Y de ahí nos llevaron hasta el pueblo. En el camino vos sentías que afuera la gente gritaba, aplaudía, viste, pero no nos veía, sacábamos la manita nada más. ¿No podías hacerte notar? No, porque no, estábamos con los militares, no nos dejaban. Cuando llegamos al pueblo, no la pudieron soportar tanto, y abrimos la lona de atrás. Entonces nos preguntaban, una pregunta como me hiciste, nos preguntaban, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¡Pan! ¡Pan! Y hay una historia que está en YouTube, que la puedes buscar, que se llama El día que Madryn se quedó sin pan. El pueblo de Madryn en el 19 de junio del 82, pero no así, no, literal se quedó sin pan. Todas las panaderías, todo el mundo trajo el pan y, te imaginas, éramos 5.000 repartiendo por los camiones, nos dieron pan, y se llama la historia el día, más hace un homenaje todos los 19 de junio, todos los años Madryn hace un evento, nos invita por el día que Madryn se quedó sin pan. Y de ahí nos llevaron al aeropuerto de Trelew, cerraron el aeropuerto para nosotros, de ahí nos subieron a un avión, el avión de Trelew fue a Palomar, en Palomar el aeropuerto cerrado,
nos subieron a camiones y de ahí nos llevaron a Campo de Mayo. Nos repartieron en distintos lugares. A mí me tocó en la escuela Lemos, ahí en Campo de Mayo. Hasta ahí, mi familia hacía un mes que no sabía si yo estaba vivo, muerto, nada. Mi papá, mi mamá y mi hermano se fueron a la Lemos, que le habían dicho que el Regimiento 7 iba ahí. Y mi hermana se quedó en mi casa, en Lanús, por si llamaban por teléfono para avisar si estaba vivo o muerto. Mi mamá llegó a la mañana con mi papá y mi hermano al regimiento, a la Lemos. Entonces, nosotros estábamos adentro. Nos hicieron bañar, nos dieron un uniforme de combate recién nuevito. Nos vistieron y nos dieron de comer pollo con papa. ¿Qué? Y la idea que nos querían tener ahí por lo menos un mes Para engordarlo. para engordarnos y para tratarnos psicológicamente. Bueno, empezaron a salir a los portones de afuera, que estaban los familiares, con lista. Entonces decían, acá está fulano, mengano, en un rato volvemos con otra lista, ¿no? Entonces ya, por lo menos una parte sabía que el hijo estaba ahí adentro, estaba vivo. Así desde la mañana hasta la tarde-noche. Llega la tarde-noche, esta es una historia terrible porque para mi vieja, ¿no? Pobre, ¿no? Llegó la noche y quedaba un grupo de familiares que no estaban en ninguna de las listas. Entonces le preguntan y le dicen, no, acá está todo el regimiento 7, ya no hay más nadie. Estaba muerto. Se quedan los familiares a pesar de eso ahí, un rato más, y al rato aparece alguien diciendo que había un error, faltaba una lista. Una boludez. Estábamos hablando de vida o muerte, como si... Y aparecen con una lista más. Y en esa lista estaba yo. Y ahí se enteraron. Entonces, empiezan a salir todos. Los familiares afuera, en la plazoleta esa que te digo, abrieron el portón y todos iban saliendo, los soldados y los familiares recibiéndolo afuera. Yo no tenía ropa. Entonces voy a salir y me dice, no, con uniforme de combate usted no puede salir. Y le digo, pero no, la ropa civil me la robaron. No, usted no puede salir. Avísele a sus familiares, pero mis familiares están acá, ¿quién voy a llamar? Yo soy de Lanús, no puedo llamar a nadie, están acá mi familia. No puede salir. Ah, no puedo salir. Yo me fui por el último portón, que era donde entraba generalmente los camiones con comida para el regimiento, y voy y le digo al soldado que estaba de guardia, le digo, abrime el portón que quiero salir. No puedo. Abrime el portón, que soy excombatiente, quiero ver a mi familia. No, yo no le puedo abrir, tiene que salir por allá, no me dejan salir por allá. Yo no puedo. Ah, vos no podés. ¿Viste? Corrí el gancho que era enorme, lo abrí y me fui caminando entre una multitud hasta que justo encontré a un amigo mío, tenía montado a alguien arriba, ¿viste? Buscándome, pero ya había pasado como media hora que habían salido todos, otra vez. Y ahí me encontré con mi familia. Y ahí volví a mi casa. O sea, saliste vestido. Me fui a mi casa. El uniforme de combate lo tengo. Con el uniforme de combate. Lo tengo en mi casa. ¿Recordás ese reencuentro con tu amigo familiar? Fue duro, frío. Yo soñaba ¿Frío de tu parte o de.? frío de mi parte. Yo soñaba todos los días con mi mamá, mi papá, mis hermanos, con mi casa, mi comida. ¿Qué te imaginas vos? Volver de una guerra, abrazarte, ¿viste? Pero volvimos aturdidos nosotros. Yo me acuerdo que fue emocionante encontrarme, más vale que fue re emocionante, pero yo estaba sentía una distancia, no de ellos. Ellos estaban desesperados, porque imagínate como padres y hermanos vivieron una guerra sin tener noticia, que las cosas que pasaban, si estaba muerto, si estaba vivo, más de 2 meses. Llegué a mi casa, ahora que habré llegado 11 de la noche, eran las 3 de la mañana y mi casa era un conventillo. Era la puerta abierta, directamente el comedor abierta, y entraba y salía gente, ¿viste? Se iban enterando el barrio, familiares, venían familiares, el barrio, ¿viste? Yo llegó un momento que quería que se fueran todos, porque estaba aturdido. Y nada, ahí me fui a acostar y ahí empieza la Segunda guerra. la Segunda Guerra. ¿La Segunda Guerra está hasta el día de hoy? No. A ver,
¿Por qué digo la Segunda Guerra? Porque yo entiendo que mucha gente donó cosas, fue engañada también, ¿no? Donaron y las cosas que donaron se las robaron, porque desapareció. Joyas, plata, tejían pulobres, todo, y a nosotros no nos llegó nada de eso ya. Después se vendían chocolates en el sur. Entonces, yo entiendo la desilusión de la gente. Nosotros no éramos los responsables. Y el que te conoce, el que ya me conocía, no tenía que preguntarme. Yo, si había bajado 20 y pico kilos, ya sabías que yo no comía. Estaba así, era un palo. Y mi papá tenía fábrica de soda, como había dicho antes. Y para no dejarme encerrado en mi casa, mi papá me dijo, ¿querés venir al reparto? Bueno, dale. Me duró un día ir al reparto. Y me venían y me decían, es verdad que no comía, no hacía falta preguntarme, yo había bajado más de 20 kilos. Preguntas terribles, tal, la peor fue una clienta que era esposa de un gendarme, y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Es verdad que no comían? Y le digo, y sí, es verdad, no comíamos. Y me dice, ¿te puedo hacer otra pregunta? Porque mi marido es gendarme, y me contó que los gurkas hasta los violaban. Mira la pregunta que me hizo a mí. Ahí dejé de salir al reparto sola con mi papá, dejé de salir a la calle, dejé de ver a mis amigos, borré, no hablé más con ningún amigo, tenía prohibido a mi mamá, si me llamaban por teléfono de línea en esa época, me llamaban, no estoy, este grupo de amigos con el que yo me iba a ir ese fin de semana que me llevaron al cuartel, que me iba a una quinta, pero ayer hablé con una de las chicas, con Verónica, me llamaban todos los días y mi mamá le decía, no quiere hablar, no quería hablar con nadie, estaba con ataque de pánico. Hace 10 años tuve la oportunidad de poder hablar con mi mamá y mi hermana, que nunca había hablado del tema de guerra, pues nos costaba a todos. Y ahí mi hermana me contó que yo salía a la calle y volvía corriendo porque tenía miedo, escuchaba ruidos y los ruidos me asustaban, que estaban bombardeando. De noche me despertaba gritando, lloraba y le pedía que se acostara a mi hermana conmigo porque tenía miedo. Al poco tiempo que yo volví, me fui de viaje de egresado, con los que yo me tenía que haber ido de egresado, pero porque yo había perdido un año, no fueron. Me vinieron a visitar y mi hermana les pidió si podían postergar el viaje un poquito más adelante y que mi hermana me pagó todo el viaje de golpe y yo volví en junio de Malvinas y en los primeros días de agosto me fui al frío de nuevo a Bariloche con estos amigos. Y que estando en el hotel, estábamos en la misma habitación y que a la madrugada se despertaban y yo no estaba en la cama. Se asustaban, me iban a buscar y yo estaba en la escalera, bajando de un piso a otro, todo colocado como bolita, solo. Asustado. Solo ahí. Yo de eso no me acuerdo nada. ¿Cuánto duró esa Segunda Guerra? Bastante, porque yo estuve todo el año 82. A fin de 82 conseguí trabajo. No conseguíamos trabajo, por eso digo otra guerra. Sí. Íbamos a buscar trabajo y cuando decías yo estuve en Malvinas, nos tildaban los locos de la guerra y te rajaban a la mierda, no te tomaban. Entonces la única alternativa era que el Estado nos diera trabajo. Y en la primaria de mis hijas, una me pidió si podía ir a una charla al colegio de ella, y yo le dije, bueno, no me animaba, y di una charla a los compañeritos de quinto grado, y me costó, pero me di cuenta que como ahora, no es que me da placer, pero me hace bien sacarlo el tema de adentro, compartirlo. Y a partir de ahí empecé a contarlo y hoy doy charlas en colegio, di la charla en un penal a los presos, di una charla TED. Y voy acá convocado por ustedes, hoy llega esta fecha y para nosotros es terrible. Pero yo no me olvido de Malvinas, perdóname, Malvinas no te lo olvidas, por lo menos yo, y con mis compañeros que hablo lo mismo, no hay un día que no me olvide de Malvinas. Todos los días. Para mí Malvinas, tengo grupos que nos contactamos todos los días de combatientes, todo, chistes, todo. Malvinas todos los días. Para mí yo no me lo olvido nunca. Por eso trabajo mucho en los colegios con los chicos, porque no quiero que se pierda la historia. Estamos vivos todavía para poder contarla. Ahora, las Malvinas son nuestras. Y nunca voy a claudicar
de reclamarlas. No en la vía armada, porque yo no lo considero, porque estoy en contra de la guerra. Hoy, fíjate, la guerra y muere gente, y muere, ¿viste? Pero las Malvinas son nuestras, están nuestros hermanos allá. Cuando dije en vano, no quise decir fue una guerra en vano. Quiero, no, por ahí la expresión sonó mal. Es terrible que los que murieron ahí murieron y la guerra la perdimos. La perdimos. No en vano. No en vano porque si no estaría desmereciendo los muertos que murieron ahí y los que fuimos a combatir, porque acá hay dos víctimas, los que murieron y los que volvimos también somos víctimas. Somos la parte que podemos contar, o sea, somos la voz de ellos. Ellos no pueden contar la historia, nosotros la podemos contar la historia. Por eso digo que es una contraposición que es triste que hayamos perdido, pero bueno, la superioridad, ¿viste? La Fuerza Aérea nuestra fue, creo que lo mejor que tuvimos, eran todos militares y los de los aviones, con aviones que no eran de primera línea, iban al ras del mar cuando el avión no está preparado para ir al ras del mar, para colocarte los radares, las bolas que tuvieron, lo que hicieron los tipos, lo que hundieron, fue terrible, pero ellos tenían armas nucleares, el apoyo de Estados Unidos, los chilenos que le contaban dónde estábamos, o sea, Se estábamos. peleó contra tres, cuatro países, contra la OTAN siempre digo, yo qué sé. Mira, nosotros, los peruanos, nos ayudaron muchísimo y venero al pueblo peruano porque la tomaron como propia. Los cubanos también nos ayudaron. Pero, por ejemplo, nosotros, los franceses nos vendieron unos misiles y que no los pudimos usar porque le faltaban piezas. ¿Entendés? Ellos tenían de ganar. Eso era fácil. Tenían un submarino nuclear, hacía así, y amenazaba con el continente y se terminaba todo. Tuvimos muchas pelotas nosotros. O sea que si te pregunto, ¿volverías hoy a Malvinas? ¿A combatir? No. A combatir no. No. A ver. No. No, porque no Claro, sí, considero- sí, lo que estás contestando. no me gustan las armas. Pero sí el reclamo por la vía diplomática. No lo voy a declinar nunca y si tengo que salir a luchar a la calle, lo voy a hacer. Y si hubiera a volver un conflicto armado, yo ya no estoy en condiciones como Claro. para ir. Que espero que no. Ojalá se resuelva. No está. Cualquier guerra. conflicto terminan dejando cosas devastadas que no solucionan nada. Vidas. Así que bueno, yo por eso digo, yo sí volví. Volví en el 2018, que hoy te lo conté, pero volví a cerrar una etapa. Yo tengo un video que grabé y que cuando doy charla lo muestro, que hay los agujeros de las bombas se llenaron de agua, pero no se taparon. El tiempo no los tapó. Y hay un agujero redondo perfecto acá, unos metros más allá, otro agujero redondo, otro metro más allá, otro. Y vos decís, ¿a dónde estábamos nosotros? O sea, Dios no quiso que, o sea, cayó una bomba ahí, cayó una bomba acá, yo estaba acá. Dios no quiso que, no era el turno nuestro, por lo menos para mí. El mío no fue. ¿Y qué sentís cuando ves a un inglés? El inglés era otra persona como yo que estaba combatiendo del otro lado. A ver, las guerras no las arman los soldados, los que van a luchar. Las guerras las arman los gobernantes. ¿Qué puede ser? ¿Militar o civil? No hace falta ser un militar para... Trump no es militar, arma una guerra. Y no son los que ponen el cuerpo lo ponemos los que vamos ahí. Son seres humanos igual que vos, que les tocó estar en un conflicto. No es una pelea de que somos enemigos, no. Vos representás un país, yo represento al otro, vamos a defender. Y no somos asesinos que vamos a matar al otro, ¿entendés? Entonces yo con el inglés no tengo un problema. Sí con el que gobernaba, con Margaret Thatcher o con los Por ejemplo, si gobernantes. yo te nombro a un soldado inglés, Sí, ¿qué sentís? nada, Y si yo te nombro a Margaret Thatcher, la odio. Pero a Margaret Thatcher la pongo en la misma altura que Galtieri, Están de la mano, los dos. ¿entendés? Fueron los dos que llevaron la guerra y ninguno de los dos tuvieron. Galtieri estuvo guardado acá, nunca estuvo, y Margaret Thatcher estuvo allá, nunca estuvo. Margaret Thatcher estaba en la caída, como estaba cayendo el gobierno militar acá, Margaret Thatcher estaba en la caída y le vino bárbaro. Los dos usaron esto como para lograr competir.
Por eso, son cosas distintas. Si vos me decís, si me enfrentara a Margaret Thatcher, no te voy a expresar lo que haría, no mataría a nadie, pero haría lo mismo que me hubiera hecho con Galtieri. Ahora, con un soldado inglés, ya te digo, son seres humanos que fueron a luchar, humanicemos la historia, es un ser humano que fue a luchar como vos, por un territorio. No que son asesinos, enemigos, ¿viste? Somos el enemigo de enfrente. No, no somos bandas. Somos ejércitos de distintos lados que van a defender, cada uno defiende su. Cree que este es mi territorio y este cree que es su territorio. Para mí es mi territorio, obvio. No le voy a dar la razón al inglés. Y para el inglés es un territorio. No me va a dar la razón a mí. Pero no tendría problema en encontrar. De hecho, ya te digo, charlé con el Gurkha, charlé con el otro. Tampoco voy a buscar a los ingleses para hablar, ¿no? Claro, no se está buscando. Y lo mismo me pasa con los chilenos. Los chilenos tenían radares que que informaban los ingleses dónde estábamos nosotros. Qué hacíamos, todo el movimiento que hacíamos acá en el continente, llevábamos las cosas para allá. Y lamentablemente es como que con el pueblo chileno estoy enojado. Pero el pueblo chileno no tiene la culpa. Rubén, muchísimas gracias por tu testimonio. La No, verdad, gracias a ustedes. es un placer escucharte, escuchar a los compañeros también. Viste que es como vos decís, historia viva, contada en primera persona. Te agradecemos un montonazo. Aunque la historia es una, tanto de un lado, un bando, del otro, en el mismo bando, todos tenemos una historia distinta. Yo me junto hoy, cada un mes, 2 meses, yo le decía a él, con los de la compañía mía, siempre somos 30, 40 que nos juntamos a comer un asado. Nos cagamos de risa, hacemos terapia entre nosotros y hablamos de la guerra. Y yo escucho historias que no. Él estaba al lado mío, pero por ello él vivió algo distinto que yo y cosas que yo no me acuerdo y él me hace acordar o él me hace acordar. Pero al margen de eso, cada uno tiene una vivencia distinta. Cada uno lo vivió de una manera, por cómo es. Yo estoy en contra de la guerra, otro puede estar a favor, otro volvería armado a la guerra. Cada uno es libre de lo que quiere. Así que bueno, yo les al contrario, yo les agradezco la convocatoria porque para mí es importante esto, ¿no? De no perder la historia. No nos queda mucho tiempo de historia viva, entonces tenemos que dejar el legado para que lo puedan seguir contando los que nos siguen a nosotros, ¿sí? La malvinización, 100%, hay que seguir malvinizando. toda la vida, esa es la parte más importante. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Porque yo le dije que yo las cartas las tenía sueltas, las quería tener enfoliadas. Igual no me alcanza para todas las cartas que tengo. Cartas de amigos y familiares, tengo un montón. Mirá la cantidad que tengo. Todas estas cartas ves que están sucias, hechas mierda, ¿no? ¿Nunca te dieron la carta al soldado de la patria? Carta, y sí, tengo cartas. ¿tenés eso? Sí. Y telegramas. Ah, Recibí con alegría tu telegrama, fue encomienda. No la recibí nunca la encomienda. Contestá cómo estás y si recibiste encomienda. No la recibí. sí. Recibimos telegrama. También contestá por carta si recibiste encomienda. Mamá y papá. Mamá y ¿Te papá. mandaban encomienda? Esta es Verónica, mira. Verónica es la de acá. Eso si le tenés que poner un precio. No tiene precio. No tiene precio. Es una fortuna de oro eso. Para mí, me tocas eso, ya me lo respetaron los ingleses, ¿no? Cuando me agarraron prisionero, que me lo devolvieron. Me llegué a sacar eso y me saqué parte de la vida. Quisiera que algún día, quisiera que esto esté en algún, vos, ¿no? Quisiera que esto esté en algún museo. ¿Te gustaría Puede estar. grabarlo de alguna manera? Sí, puede estar.